Bienvenidos de vuelta a todos a este que es el octavo y último módulo del curso de CRM Go. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a empezar como de costumbre. Me gusta siempre hacer un breve resumen de las cosas que fuimos viendo en módulos anteriores, hoy sobre todo que es el último. Las primeras dos clases, viendo bien la parte de clientes, todo lo que es el alta de clientes, seguimiento, tratativas, tareas, etc. Segundas dos clases, bien dedicado toda la parte de presupuesto, primero en forma básica y después con algunas funciones avanzadas. Vimos bien cómo hacer el seguimiento de los presupuestos, emitir cotizaciones, mandársela al cliente, notificaciones, etc. Después los otros dos, más que nada orientado a la parte de informes multidimensionales, live, automatización de reportes, generación de envíos de mail masivos y cosas por el estilo, y en el otro módulo también todo muy dedicado a la parte de tableros e indicadores. Y después, bueno, en el módulo anterior, la parte de mails, proyectos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho algo de proyectos y oportunidades? Hoy vamos a terminar, digamos, de redondear ese módulo. Módulo de adjuntos, bueno, y varios módulos adicionales, digamos, dentro de lo que es el sistema. Y como bien creo que deben saber todos, hoy nos vamos a dedicar pura y exclusivamente al módulo de servicio técnico. Este módulo es algo dedicado justamente a, más que nada, a las empresas que hacen algún tipo de servicio postventa, pero también se usa, en el caso, por ejemplo, que la empresa quiera registrar los reclamos, sea con una especie de ticket, escalamiento, cuando ese ticket tiene que ir pasando por distintas personas o actividades, etc. También es bastante usado para eso. O sea, no es solo para el cliente que hace un servicio postventa a sus clientes, sino que también a veces se usa internamente para asignación de tareas, seguimiento, etc. ¿Sí? Como de costumbre, les estoy copiando en el chat el texto, el link que corresponde al material. Ya se los había copiado la vez anterior, pero ahora vuelvo a sumar ese material, así lo tienen a mano para seguir el curso de hoy, o de vuelta como para tener alguna ayuda a memoria si quieren repasar algo de eso. Ya los otros 7 módulos ya están subidos al canal de YouTube, así que cualquier duda que tengan o quieran rever algo, etcétera, en nuestro canal y en la página de novedades están los links para ingresar. Antes de empezar con el módulo en sí, preguntas, ¿hay alguna duda que haya quedado de sesiones anteriores? Mientras voy cambiando la pantalla, les doy un ratito, y si no, ya empezamos con el módulo de hoy. Bien. Entonces, si no hay dudas, arrancamos con el módulo de servicio técnico. Al igual que el resto del sistema, tenemos la ficha del cliente, en esa ficha organizada por pestañas. Una de esas tantas pestañas que tengo solapas es la parte de pedidos de servicio. En esa solapa voy a ver en orden cronológico, de alguna forma, todos los pedidos de ese cliente. O sea, yo ahora estoy parado en Distribuidora Lombardi, me voy a la solapa de pedidos de servicio y tengo todos los pedidos de servicio de Distribuidora Lombardi. El comportamiento, uso, etcétera, de esta grilla es exactamente lo mismo que vimos en todos los módulos anteriores. No lo vamos a ver en detalle, pero la posibilidad de agrupar, de cambiar columnas, de jugar con el orden, de cambiar los tamaños de las columnas, agregar o quitar columnas, ordenamiento, filtros, todo lo mismo, digamos, que teníamos, la posibilidad de guardar el formato, etcétera, se aplica obviamente también a esta grilla de pedidos. En esta grilla de pedidos, básicamente lo que tengo es un listado de todos los pedidos que tengo generados para Distribuidora Lombardi. Hay
voy a tener, bueno, obviamente una identificación, un número de pedido, si corresponde, si ese pedido está asociado a alguna sucursal en particular, la sucursal, la fecha, el estado, tipo, categoría, usuario, técnico, etcétera, ¿sí? Acá tenemos un montón de datos del pedido de servicio. En el caso de que yo quiera, bueno, obviamente, abrir un pedido, doble clic y abro el pedido, o si no, tenemos la posibilidad de hacer un nuevo pedido. Desde esta opción del menú, tengo para hacer un nuevo pedido, entro en el pedido y tengo lo que es el formulario del pedido. Vamos a ver los datos, para empezar vamos a ver los datos básicos del pedido y les voy mencionando, describiendo brevemente cada uno de ellos. Número del pedido, ese obviamente es una identificación, ese es un campo numérico automático, no lo define el usuario, lo define automáticamente el sistema. La fecha de carga, por defecto, la fecha fecha y hora del día. Una aclaración, lo mismo que con todos los otros módulos. Acá yo puedo poner campos adicionales, tablas adicionales, consultas adicionales, etcétera, relacionados al pedido. Este es el juego de datos que el sistema propone por defecto, pero obviamente acá yo no lo voy a mostrar ahora cómo hacerlo, pues ya lo vimos en clases anteriores, pero desde acá podría decir, no sé, la prioridad a mí no me sirve, entonces lo saco de acá uso para poner otro campo que no existe y lo creo, entonces creo un campo nuevo, los ubico de ahí, etcétera. Tengo toda la misma funcionalidad de campos y de tablas adicionales que habíamos visto en las primeras clases aplicado al cliente, al presupuesto, etcétera, ¿sí? Tiene un tilde de si ese pedido es con cargo o no. En función si es con cargo o no, aparecen o desaparecen ciertos otros campos. En el caso de que, después vamos a ver que obviamente esto pudo haber generado un pedido de facturación o incluso un presupuesto, estos dos campos me van a indicar si fue generado, qué comprobante fue generado y la posibilidad de consultar ese comprobante, a qué cliente está dirigido el pedido. Sucursal, si quiero elegir la sucursal, podré seleccionar dentro de las sucursales que tiene declaradas el cliente. En el caso de elegir la sucursal, me va a sugerir los datos que siguen a continuación, que es la dirección, la localidad, etcétera, de la sucursal. Yo para un pedido en particular puedo cambiarlo sin necesidad de que sea una sucursal o la dirección real del cliente. Es decir, supongamos que yo tengo los datos del cliente, tengo los datos de las sucursales, etcétera, pero esto en particular tiene que ir a otra dirección, podría primero ir a dar de alta los datos de esa nueva dirección en el cliente y utilizarla referenciando acá, o podría directamente venir acá y decir, sí, si bien es para esta sucursal, pero ahora el equipo lo movieron y me dijo que estaba enfrente, entonces ahora es 889 en vez de 888, ¿sí? Entonces, puedo hacer modificaciones sobre los datos de la dirección que me sugiere automáticamente en función de los datos del cliente o de la sucursal seleccionada. Lo mismo para, decía, el contacto encargado. Esto de acá yo puedo seleccionar dentro de los contactos que tengo cargados para ese cliente, pero también si esto fue algún contacto esporádico o quiero hacer algún comentario, esto lo tengo que hablar en vez de con Teodoro, con José, que no lo tengo cargado como contacto, puedo editarlo de acá directamente o puedo, que sería lo más, digamos, lo más técnicamente correcto, puedo primero darlo de alta a José y después referenciarlo, o si es algún cambio rápido y no me interesa que quede registrado como un nuevo contacto, puedo hacer la edición directamente desde acá, ¿sí? Con este botoncito, lo mismo que vimos en el primer módulo, la parte de mapas, veo la ubicación, en este caso, de esta dirección que acabo de ingresar. En el cuarto renglón tenemos la fecha de prometido, o sea, si esto está comprometido para hacer este servicio en determinada fecha, yo podré acá indicar cuál es la fecha, esa fecha de prometido. Lo mismo para el técnico, si yo ya tengo asignado que
este pedido lo va a realizar determinado técnico, se lo puedo ir asignando o lo dejo pendiente de definir. Tipo y categoría son dos campos que, digamos, de selección que vienen por defecto, digamos, dentro del juego de datos que tiene el sistema. Obviamente, esto es para clasificar, agrupar, etcétera, digamos, el pedido. Todas estas clasificaciones las van a ir dando de alta, o sea, el sistema viene con un par como para que puedan arrancar y tener algo cargado, pero obviamente después ustedes los van a ir dando de alta. En el caso de la parte de servicio, tanto las categorías como los tipos los van a dar de alta desde acá, desde el menú correspondiente. Lo mismo, perdón, con los técnicos. En los técnicos ustedes, y esto hago la aclaración porque a veces se confunde, técnico no es lo mismo que usuario. Usuarios son los usuarios del sistema, que no necesariamente son los mismos que los técnicos, ¿sí? Estos técnicos se dan de alta desde el menú de técnicos, tienen otras propiedades, entre ellos, por ejemplo, tema de costos. Acá es donde yo podría asociar un técnico con un usuario, entonces decirle a qué usuario está relacionado ese técnico, un color, dirección. Ya vamos a ver para qué sirve todo el resto de estos datos a medida que vayamos avanzando con el pedido de servicio. Un importe fijo, esto tiene que ver con la parte después de facturación de este servicio. El pedido cuando eventualmente, si yo lo marqué como que es con cargo y lo vaya a pasar a facturar, yo puedo decir, esto es un parámetro, el importe fijo por defecto, lo puedo cambiar en cada pedido, pero puedo tener un valor predeterminado, que este pedido va a corresponder a un importe fijo de 1.200 pesos. Después vamos a ver bien cómo impacta eso en el circuito que vamos a ir siguiendo, ¿sí? Cantidad de horas estimadas, es decir, justamente ahora vamos a ver la parte del calendario, cuando veamos eso, para saber cuánto en tiempo me va a ocupar este pedido. Un artículo relacionado, que va a ser con el cual se vaya a facturar. Ustedes van a tener distintos artículos. Por ejemplo, yo tengo acá definido uno que es el artículo de servicio técnico. Estos artículos obviamente pueden ser distintos en función del tipo de servicio, la categoría, etc. Entonces, según el tipo de servicio o alguna propiedad del servicio, se va a facturar con algún artículo u otro, más que nada después por el tema de estadísticas, etcétera. Podré seleccionar el artículo, puedo tener definido un artículo por defecto y podré cambiarlo en cada pedido de servicio, ¿sí? Otra aclaración que me olvidé con el tema de los campos adicionales, así como podíamos, obviamente, dije, ocultar y agregar campos, también puedo bloquear otros. Entonces, desde acá podré decir, no sé, por ejemplo, a determinados usuarios que este campo de artículo lo puede ver, pero no lo puede editar, lo mismo con cualquier campo, tabla, etc. ¿Sí? Un estado, acá podré definir de vuelta los estados que ustedes quieran. El sistema viene con 3 estados, que es pasado, confirmado y cerrado. Pasado, pendiente y cerrado. Después cada uno definirá los estados que sea. Se pueden obviamente quedar con esos 3 estados o hacer algo complejo donde el flujo del pedido vaya basándose en el estado. Por ejemplo, pueden decir, bueno, no sé, entra el pedido de servicio, entra en un estado que está en diagnóstico. Una vez que está hecho el diagnóstico, pasa a estado a presupuestar. Una vez que está hecho el presupuesto, pasa a estado presupuestado. Una vez que está presupuestado y el cliente lo acepta, pasa a aceptado, y si no lo acepta, pasa a rechazado. Bueno, y así hacer todo un árbol, digamos, de avance de estados del pedido de servicio. Cada estado podrá tener distintas propiedades y distintas condiciones. Por ejemplo, habrá un estado que, cuando llega a ese estado queda cerrado el pedido y no me permite hacer más modificaciones, porque una vez que está, por ejemplo, no sé, rechazado, ya no me debería permitir seguir avanzando o cambiarle algún dato al pedido, etc. Bueno, todo eso obviamente es configurable. Relacionado con eso es si ese pedido está finalizado, o sea, está
está cerrado, la fecha y hora de finalización. Oportunidad lo vamos a ver un poquito más adelante, hacia el final del módulo vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el módulo de oportunidades, lo que habíamos visto en la clase anterior, el módulo de proyectos y oportunidades. Acá es donde digamos, vemos la otra pata de todo esto. Y el campo de falla. En ese campo de falla podré decir, bueno, ok, Lombardi me está llamando, me llamó por problemas del lavarropa. ¿Sí? Describiré la falla con tanto detalle como quieran. Tienen la opción de hacerlo en texto plano o en texto con formato. ¿Se acuerdan el editor de texto con formato que teníamos del lado del presupuesto? Entonces de acá, si yo quiero tener texto con formato, negrita, viñetas, imágenes, etcétera, podré guardar ese texto con formato o quedarme solo con la parte de texto fijo, ¿sí? Entonces, vamos a sacarle esto, justamente después le asignamos la oportunidad. Con esto hice una carga básica de ese jump. Esto estamos asumiendo que me llama la distribuidora Lombardi y me comenta que tiene problemas con el lavarropa que le estamos atendiendo. Después vamos a ver que hay otros orígenes. Por ejemplo, Lombardi se podría haber logueado en la web y hacer el pedido él a través de la web y a mí llegarme una notificación, etc. Hay otros orígenes, pero por ahora asumimos que Lombardi hizo el proceso a la antigua, levantó el teléfono, se comunicó con un operador nuestro y acabamos de levantar el pedido. Esto, siguiente paso, alguien tendrá que hacerse cargo de este pedido, programarlo, comunicarse con Lombardi, etc. Entonces, obviamente esto puede ser todo en la misma persona y se hace todo en el mismo momento, o pueden ser distintos actores distintos dentro del sistema. Supongamos que yo lo único que hice fue dar de alta el pedido y dejarlo en pendiente para que alguien después se comunique con Lombardi y lo programe. ¿Cómo se va a comunicar? Desde la parte de pedidos tenemos una consola de pedidos, este botoncito que dice ver pedidos, o si estoy acá, este que dice pedidos pendientes, es exactamente lo mismo. Entro a lo que es la consola de pedidos. Esa consola es muy similar digamos, en su estructura a lo que habíamos visto en las primeras clases del panel de tareas pendientes. Camila me pregunta, buenas tardes. No lo aclaré, creo, esta clase, pero ya me canso de aclararlo siempre. Preguntas, micrófono, chat, etcétera. Obviamente cualquier pregunta, bienvenida, digamos que tengan una de ellas. Camila me pregunta, buenas tardes, ¿puedo configurar que solo algunos usuarios tengan permiso a cambiar los estados y categorías? Sí, claro. Eso se hace, Camila, a través de lo que vimos de etiquetas. ¿Se acuerdan que habíamos visto una función que era la de etiquetas, donde yo podía decir, no sé, para clientes, creo que habíamos, si no me acuerdo, habíamos usado esta, entonces que la localidad, por ejemplo, acá lo que decimos es que la localidad para este usuario es de solo lectura. Entonces, ese caso sería tan sencillo, yo creo que, sí, tengo alguna, me dijiste que querías la categoría, entonces vengo acá, le digo a qué usuario, que puedo decir a todos o alguno en particular, vamos a usar el supervisor, y lo único que me quedo es con la parte de categoría. Entonces, esto se acuerdan que yo les había dicho que había una lista de campos, que justamente son todos estos campos que se podía jugar, y fíjate que ahora categoría está para el usuario supervisor, está bloqueada, ¿sí? Acuérdense que ahí tenían la posibilidad de bloquear, ocultar, habilitar, o sea, decir oculto a todos, pero se los dejo visible a determinados usuarios. Bueno, toda esa misma mecánica se hace de vuelta con la parte de etiquetas y reemplazos. Lo vamos a sacar esto, porque si no, no me va a dejar seguir con el curso. Pero se hace desde la parte de etiquetas. Bien. ¿Quedó claro? De nada, Camila. Entonces, les decía, una estructura muy similar a lo que habíamos visto en las primeras clases en el panel de pendientes. En la parte de arriba tengo toda la parte de filtros,
de acá podré, obviamente los filtros son distintos y tienen que ver con la parte de servicios. Uno, o sea, el primer filtro que tengo es de técnicos. Yo puedo decir, quiero ver todos los técnicos, algunos determinados, etcétera. Voy tildando y destildando cada uno de los técnicos. El segundo tiene que ver con los estados. Tengo cada uno de los estados definidos y tengo un tilde para que me muestre solo los pendientes, que este está tildado por defecto, es decir, solo los pedidos que están en estos estados, pero que están pendientes de ejecución. O sea que, ¿se acuerdan de ese campo que habíamos visto de fecha de finalizado? Si este no está tildado, acá me va a aparecer dentro, digamos, de mi lista. Si este está tildado y yo dejo tildado este que me muestre solo los pendientes, no me va a aparecer ese pedido de servicio, ¿sí? Fechas, tanto de carga como de prometido, o sea, yo puedo filtrar por fechas de que se fue cargando ese pedido. Fíjense que por defecto el sistema propone, digamos, un rango bien amplio desde hasta, como para justamente tener en cuenta pedidos que se hicieron hace 1 año, 2 o 10 años. Pero de acá yo de vuelta podría estar cambiando, decir no quiero este filtro y no quiero que me lo filtre, etcétera, y jugar con eso. Categorías y tipos son los dos ítems que vimos ahí que se podían dar de alta, también para poder ir filtrando en mis resultados. Cada pedido tiene una prioridad. Uno de los campos que estaba acá era la prioridad. Acá yo podré setear la prioridad y jugar acá con el filtro según la prioridad. Y después la parte de formato, de guardar y restaurar formato, corresponde a el formato justamente de esta grilla, ¿sí? Entonces, por un lado, toda la parte de filtros. Después tenemos el detalle del resultado de esos pedidos, según estos filtros que yo tengo establecidos acá. Y fíjense que esto lo tengo dividido en dos grillas. La primera corresponde a todos los filtros que yo puse acá, es decir, acá me van a aparecer los pedidos que sean de José o de Juan, que estén en estos estados, que sean de estas fechas, que sean de estas categorías, etc. Y la segunda, que es la que tenemos acá abajo, que fíjense que se llama pedido sin asignar. Esta, que yo la puedo hacer que ciertos usuarios no las vean, entonces yo podré en la definición del usuario restringirle el acceso a esta grilla, me van a mostrar todos los pedidos que no estén programados. ¿Qué significa para el sistema programados? Es que para que un pedido se considere como programado, tiene que tener asignado técnico y fecha de prometido. Si cualquiera de los dos le falta, es decir, no le pusieron el técnico o no tiene la fecha de prometido, para el sistema están pendientes de programar, ¿sí? Y son los que me van a aparecer acá. Estos que me aparecen acá son independientes de los filtros que yo haya seteado acá, ¿sí? Estos filtros solamente aplican a la grilla que yo tengo en la parte superior. Si esta yo después la quisiera ocultar, desde acá puedo minimizarla para que no me moleste, cambiarle el tamaño, etc. ¿Sí? Pero lo importante es que estos filtros solamente aplican a la grilla superior. La grilla de abajo siempre me va a mostrar los pedidos que tenga pendientes de asignar, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es el concepto de esto? Entonces acá tengo todos estos pedidos. Desde acá, doble clic, puedo ir y abrir el pedido para consultar el detalle. Botón derecho, ir al cliente si quiero abrir el cliente. O si yo estoy viendo, por ejemplo, no sé, un pedido que es de Castro y quiero ver el cliente, en vez de ir a la ficha, buscarlo, etcétera, doble clic acá, me abre la ficha, en este caso de Castro y compañía. Y desde acá tengo, les decía, todos los datos de ese pedido de servicio. A su vez, acá se pueden agregar, hay posibilidad también de agregar columnas, o sea, ¿se acuerdan que yo les decía en todas estas grillas se pueden agregar columnas adicionales? Entonces, si después ustedes tienen alguna necesidad de alguna columna que no está en el juego de datos por defecto, también se puede agregar. Pero, si no, de acá,
el juego que tenemos por defecto: prioridad, la razón social, categoría, tipo, estado, técnico, la dirección, cuándo está prometido y la falla que tiene declarada, ¿sí? Esto que yo estoy viendo acá lo puedo estar viendo en formato de grilla, como lo veo acá. Incluso hay algunos campos que son modificables si yo quisiera, por ejemplo, no sé, cambiarle el técnico a alguno de estos pedidos. Simplemente viniendo acá no hace falta abrir el pedido, podría estar cambiándolo, lo mismo con la prioridad y algunos campos que tengo la posibilidad de cambiarlos directamente sobre esta grilla. En esta grilla también está la búsqueda rápida, entonces en esta, acá lo mismo que habíamos visto en las grillas anteriores, donde yo pongo algún texto, me va a buscar por varios campos del pedido de servicio o del calendario, etcétera. Digamos, tengo la posibilidad de la búsqueda rápida. Y les decía, yo tengo la posibilidad de esto de verlo así en formato de grilla o verlo en formato de calendario. Si lo veo en formato de calendario, tengo las distintas opciones, la puedo ver por mes, por semana laboral, por día, etc. ¿Sí? Fíjense que cuando yo lo estoy viendo, si vamos a la vista diaria o la vista semana laboral, ahí empieza a jugar los colores que veíamos de los técnicos. ¿Se acuerdan que uno de los campos que yo tenía para el técnico era el color y el color de fondo? El color tiene que ver con el color que va a tener cada cita si yo le pido, ahora vamos a ver esta sección, que esto me lo coloree por técnico, ¿sí? Entonces, según el técnico que tenga asignado, va a ser el color que tenga la cita. Esto, lo mismo, ¿se acuerdan que tenemos en la parte de pendientes dos colores, uno a izquierda y otro a derecha? En este caso, el de izquierda tiene que ver con la prioridad, rojo, blanco o celeste, según si la prioridad es alta, baja o normal, y el color de la derecha tiene que ver con técnico, ¿sí? Ahora, perdón, y les decía, teníamos del técnico dos colores, uno que es el color de la cita y otro es el color del fondo. Este color del fondo muchas veces se usa para definir distintas sucursales, ¿sí? Yo podría, por lo menos de forma visual, tener varios técnicos que comparten el mismo color de fondo, es decir, en este caso, por ejemplo, si se fijan, José y Leandro tienen el mismo color de fondo. Eso nos sirve visualmente para digamos, saber de forma rápida que estos están en la misma sucursal. Que a su vez después cada uno obviamente tiene su agenda separada y tiene su color de cita distinto, como para después las citas de uno u otro técnico identificarlas de forma sencilla, ¿sí? Pero el color de fondo generalmente digamos, el uso más habitual que se le da tiene que ver justamente con algún tipo de agrupación en los técnicos para de forma más visual poder ver. En esta, les decía, en esta sección tenemos varias cosas. La primera es la agrupación. Acá yo puedo decir que esto lo quiero ver sin agrupar. Fíjense que ahí me mezcla o me muestra en forma simultánea las citas de José y de Juan, cada una con su color. O sea, estas dos son de Juan, estas dos son de Juan, y estas cuatro que aparecen acá son de José. Eso nos damos cuenta por el color de cada una de las citas, ¿sí? Obviamente, si yo acá tendría muchos técnicos, esta vista es más complicada de entender, sobre todo porque se me van, digamos, enganchando entre varios técnicos, uno me aparece antes, después, etcétera, y se me complica, digamos, el análisis, sobre todo si yo quisiera saber, a ver, Juan, ¿cuándo tiene disponible? Con esta cita y varios técnicos en simultáneo, con esta vista y varios técnicos en simultáneo serían bastante complicados. Entonces, después tenemos dos opciones más. Puedo agrupar por fecha o por técnico. Si yo agrupo por técnico, fíjense que el sistema arranca con un encabezado por cada técnico y dentro de cada técnico cada una de las fechas. Si yo lo hago al revés, en vez de seleccionar por técnico, selecciono por fecha, en este caso, según la selección que yo tengo generada, que en este caso es toda esta semana laboral, voy a ver primero un encabezado por fecha y después, dentro de cada fecha, cada uno de los técnicos. Obviamente esto, el panel va a ser el uso según lo que ustedes quieran o el análisis que quieran hacer en ese momento.
Lo mismo para el color, yo puedo decir que no quiero color, entonces lo único que me toma es la prioridad, o que lo quiero colorizado todo por prioridad, entonces que lo ponga en color lleno, o por técnico, o por estado. Los estados también tienen colores. Entonces, en este caso, fíjense que estos están en un estado y este otro está en otro estado. Bueno, entonces eso va a depender también de lo que quieran ver y lograr y cómo van a querer ver este panel, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, yo ahí estoy parado en el calendario. El uso del calendario es lo mismo que habíamos visto para las tareas. Yo desde acá puedo decir, quiero seleccionar este y este día. Puedo seleccionar contiguos, discontiguos, con control, con shift, etc. Puedo jugar con eso. Puedo seleccionar una semana completa, puedo seleccionar varias semanas, etc. Bueno, ir jugando con la selección. Una vez que terminé de seleccionar, veo el calendario. En ese calendario, y otra cosa, perdón, acá la agrupación, según el tiempo que, digamos, que yo uso de cada pedido, puedo ver agrupaciones, o sea, que cada slot de esto sean 30, en este caso, que es lo que viene por defecto, de 30 minutos, o de 15 minutos, con lo cual obviamente se me va a ampliar más el rango, digamos, el rango que voy a ver, o de 60 minutos, con lo cual se me comprime bastante más la visual y obviamente tengo menos detalle. Si un pedido me dura 1 hora y cuarto, voy a tener menos detalle, me va a ocupar un casillero entero, ¿sí? Entonces, les decía, una vez que están acá, cada uno de estos es un pedido, sea que lo estoy viendo en semana, mes, semana laboral, etc. Y cada uno de estos tiene la información, acá si yo lo veo, digamos, en la cita que yo tengo en el calendario, tienen esa información que habla de cuál es el cliente, la dirección, localidad, la provincia y el horario de atención. Eso es un parámetro que se puede configurar. Yo tengo un parámetro que habla de qué quiero ver en el calendario, y fíjense que acá yo tengo todo esto que dice, bueno, la calle, el número, etcétera, bueno, todo eso. Y uno de ellos, el del final, por ejemplo, es el horario de atención. Entonces, supongamos que a mí horario de atención no me interesa, entonces, si le saco el horario de atención, vuelvo a mi panel de pedidos pendientes y ahí me desapareció el horario de atención. Así puedo sacar o agregar campos. Por ejemplo, si a mí, no sé, me interesa la categoría, me interesa determinado campo y lo quiero ver acá, podría sacar o agregar campos dentro del texto que me aparece en la cita. Obviamente después, abriendo el pedido, haciendo doble clic en el pedido, voy al formulario completo y ahí sí tengo todos los datos. Cambiar la prioridad, abrir el cliente, cambiar de técnico, asignárselo a otro técnico, o tengo la opción de desprogramarlo. Desprogramarlo justamente lo que me hace es bajarlo a la grilla, digamos, de pedidos pendientes de programar y sacármelo de esta grilla de calendario, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el uso? Seguimos con el ejemplo que acabamos de poner de quién era, de distribuidora Lombardi, donde me había llamado por problemas del lavarropa, que es este pedido que me aparece acá. Seguimos con el circuito que habíamos hablado, donde alguien tomaba un pedido de servicio, entonces después un jefe de servicio técnico o el encargado de programar todo esto veía esos pedidos de servicio, esos compromisos, evaluaba el pedido, evaluaba los datos que se habían cargado, llamaba eventualmente al cliente, etc. Y coordina para realizar ese pedido. Una vez que dice, ok, bueno, listo, esto, entonces alguien determinó que lo va a hacer José, y lo que quiero ver entonces cómo viene la semana que viene de José para ver qué le puedo estar prometiendo a ese cliente. Entonces, podemos decir, quiero ver hoy que es jueves y la semana que viene, entonces veo que no, en realidad José está medio complicado, pero veo que Juan, que podría también hacerlo, tiene el lugar de sobra. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el jefe de servicio técnico? Puede venir acá
y dice, ok, se lo arrastro, lo va a hacer Juan en este momento, a las 11, el martes a las 11 de la mañana, ¿sí? Desde acá puede justamente ir tirando estos pedidos, simplemente arrastrando el pedido de acá, llevándolo hasta el calendario y ahí lo programo. Obviamente esto es lo mismo que haber venido en la fecha de prometido y ponerle la fecha a mano, ¿sí? Pero sobre todo cuando tienen varios técnicos y un hueco, y qué sé yo, es mucho más práctico, digamos, el estar arrastrando y todo eso. Cosas que puedo hacer acá en el calendario, obviamente, si distribuidor Lombardi después me llama y me dice, no, mira, el martes no voy a poder, pasémoslo para el miércoles a la misma hora, puedo hacer esto, puedo cambiarlo, puedo pasárselo a otro técnico, o sea, todos los movimientos que yo pueda hacer acá, obviamente, van a ir afectando a la programación de este pedido de servicio. Me llama Lombardi y me dice, no, mira, lo cancelo porque ese día no puedo, lo volvemos a programar para más adelante, lo desprogramo, vuelve acá a la grilla, etcétera, ¿sí? Otra de las cosas sobre todo muy usadas para cuando tienen pedidos recurrentes, supongamos que Lombardi tengo que ir el martes, pero Lombardi me dice, mira, yo necesitaría que el técnico venga todos los martes durante un mes, ¿sí? Entonces, obviamente podría ir haciendo distintos pedidos, etcétera. Pero una de las opciones que tengo con el sistema, supongamos que vamos a los martes, entonces yo digo, bueno, este y este martes, Juan va a tener que ir en el mismo horario a distribuidora Lombardi para hacer un mantenimiento por algún equipo, ¿sí? Entonces tengo el pedido base, que sería que es el del martes 30, y puedo hacer esto con el control apretado y el sistema me los va copiando, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy copiando el pedido original y generé 5 pedidos, uno para cada martes del mes que tengo marcado, y digamos, ya quedó generado el compromiso, en este caso, para Juan, para cada uno de estos días, ¿sí? Lo mismo si lo tengo que hacer con semana, mes, por día, por semana, etc. ¿Sí? Otra de las cosas que tengo posibilidad acá digamos, de usar en este panel es la parte de mapas. Esto se acuerdan que habíamos visto la conexión con el módulo de mapas, vimos recién al principio la posibilidad de ver geográficamente la ubicación según la dirección que tengo cargada, pero también tengo la posibilidad de que, haciendo un clic acá en el módulo de mapas, el sistema en ese caso, si yo no le puse ningún filtro adicional, me va a graficar todos los pedidos que tengo acá seleccionados en un mapa, ¿sí? Donde acá me aparecen todos los pedidos que están en esa grilla y la ubicación, obviamente, de cada uno según la dirección que tenga cargada ese pedido, ¿sí? Desde acá incluso podré ir al pedido, puedo abrir, en este caso si quiero abrir distribuidor Lombardi o abrir el pedido, etcétera, puedo ir, abrirlo, consultarlo, etcétera, ¿sí? Esto más que nada sirve para los que trabajen con servicios a domicilio, para decir, bueno, a ver, voy a programar los servicios que tengo ahí, digamos, pendientes, o quiero ver en qué zona están para ir agrupando o asignando a los técnicos, armando los recorridos, etcétera. Yo desde acá podré más o menos ir organizando esa acción. O, si quiero ir un paso más, puedo decir, ok, ya le estoy programando, digo, vamos a agarrar los pedidos de José, vamos a agarrar los pedidos de José para determinado día, entonces me quedo con los por fecha de prometido, y le digo, bueno, le voy a programar los del día 20, no sé, 25. Y entonces son estos 3 pedidos. ¿Y en qué orden los va a hacer? Y va a ser primero o después y después este, ¿sí? Con estos 3 pedidos seleccionados puedo hacer un clic acá en el mapa, y ahí el sistema, en vez de mostrarme cada uno de los puntos, lo que me está haciendo es armando un recorrido, ¿sí? En el caso del sistema me pregunta si lo quiero optimizar, por ahora le decimos que no, pero ahí entonces lo que hizo, según el orden que yo le puse ahí,
me puso primero a Multihogar, después, primero a Multihogar, después a Castro y después a Pérez y compañía, ¿sí? Entonces, desde ahí puedo graficar simplemente la ubicación de cada uno o armar un recorrido y esto eventualmente imprimírselo y dárselo al técnico, o que el mismo técnico se arme esto y vea cómo viene el día de esto, ¿sí? Camila me pregunta, perdón por la consulta, quizás lo explicas en otro módulo, pero a nosotros nos ingresan equipos para diagnosticar y los diagnosticamos por orden de llegada, prioridad. ¿Cómo hago para saber el cronograma de los equipos, series? Series entra al final de este módulo, ya lo vamos a ver, no al final, pero sí un poquito más adelante. Hoy vamos a ver series. Y en cuanto a la prioridad o a la fecha que ingresan, etcétera, si vos ahí, a ver, termino de leer la pregunta, porque por lo que entiendo no hay una lista general de todas las series que se cargaron en los últimos días. Pregunto esto porque no sé si está relacionado con cada pedido de servicio de cada equipo. No, en realidad, si vos te entran series y cada una de esas series tiene que realizarse un trabajo, lo que vas a cargar, además de los datos de la serie, que ya lo vamos a ver cómo se carga, dónde y cómo se relaciona en el pedido, vas a cargar pedidos de servicio. Y esos pedidos de servicio son los que vos vas a programar, priorizar, ordenar, etc. Después serán por prioridad, será por fecha de entrada, será por fecha de prometido, o será por algún campo que vos le vayas dando prioridad de alguna forma, algún score o algo a ese equipo, o a ese cliente, o a ese trabajo. En función de eso, le vas a dar un orden en esta grilla, y en esta grilla cada técnico después irá consumiendo de eso, de un listado general ordenado con algún criterio. Obviamente ese criterio hay que definirlo y podrá basarse en algo tan sencillo como que alguien vaya poniendo una fecha, que vaya poniendo que sea por orden cronológico o que sea por algún indicador del cliente. Entonces yo digo, a los mejores clientes los quiero atender más rápido, qué sé yo. Ese tipo de cosas se podrán programar ahí y después te va a salir un listado de todos los servicios que tenés que ir avanzando. Eso, de la mano con lo que hablábamos al principio, de poder decir tengo una especie de flujo basado en los estados, esos pedidos que te entren van a entrar en estado a diagnosticar, o algún estado que genere en específico para eso. Una vez que un técnico lo agarra, después depende de qué tan fino quieran hilar en el cambio de los estados, pero podría ser que una vez que el técnico agarra eso y se pone a diagnosticarlo y antes de que termine, lo pasa a estado diagnosticando. Una vez que está diagnosticado, lo pasa a estado diagnosticado y después alguien hace un presupuesto basado en el diagnóstico del técnico y lo pasa a estado presupuestado. Bueno, y así ir jugando con eso, y esta grilla se te va a ir alimentando para los técnicos. Por ejemplo, acá los técnicos, en este caso, estarían viendo solamente de los pedidos que tengan estado a diagnosticar, que serían los que ellos tienen que ir consumiendo para hacer el diagnóstico, y el resto de los estados no les interesa. Bueno, todo eso se puede configurar, digamos, para justamente ir organizando las tareas, asignando o autoasignándose los técnicos las tareas, etc. ¿Sí? Creo que quedó buenísimo entendido, perfecto. Bien. Entonces, les decía, entonces desde acá, con el módulo de mapas, tenemos las dos cosas. O la posibilidad de ver puntos en el mapa como para poder ayudarme a organizar el recorrido, o directamente hacer un recorrido basado en el listado que tengo acá de los pedidos de servicio. ¿Sí? Voy a sacar el filtro, así nos quedamos con todos. Bien. Ahora, ese pedido de servicio fue avanzando, entonces yo le hice el recorrido, Juan fue a ese cliente, llega el cliente y se pone a cargar justamente qué es lo que hizo. Aclaración, nosotros lo vamos a ver ahora con el desktop. Esto, ¿se acuerdan que la vez pasada, la clase pasada, vimos algo del módulo web? Esto mismo está en el web. Al final de lo de hoy vemos algo justamente del web, así vemos cómo es justamente el ingreso del técnico, del cliente, etcétera, ¿sí? Por ahora lo vemos de acá, pero tengan en cuenta que
esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es sentado en un escritorio cargando lo que Juan fue a hacer al cliente, lo podría estar haciendo Juan desde el celular al salir o mientras está en el cliente, ¿sí? Entonces, desde acá Juan va a informar en este caso qué es lo que estuvo haciendo para ese pedido. Entonces, supongamos que vamos con este, no, donde me quedó el pedido de Lombardi, que teníamos acá, el que habíamos hecho hoy, así sigo con ese mismo. Entonces, acá tengo este distribuidor a Lombardi. Este que tenía problemas con el lavarropa, entonces Juan entra acá y de vuelta ingresa el diagnóstico, texto plano, texto con formato, según como quieran. Entonces, problemas de las patas del lavarropa, ¿sí? Indica de alguna forma coloquial, digamos, qué es lo que se resolvió, qué se hizo, qué problema tenía, etcétera, ¿sí? Y después, en el módulo de horas del servicio, va a poder registrar el trabajo que estuvo haciendo, ¿sí? En forma individual o iterativa, es decir, puede ser que esto, Juan fue, hizo el trabajo, estuvo 2 horas, terminó, cerró y se cerró el pedido, o que Juan haya tenido que ir varias veces al cliente, o que Juan haya tenido que pedir asistencia y aparte de Juan después fue un supervisor, etcétera, y todo eso justamente lo va a declarar acá. Entonces, desde la grilla de horas, yo le voy a poder decir, vamos a maximizar esto así se ve completa, entonces le voy a poder decir que Juan estuvo 2 horas trabajando, tal fecha, acá podré cambiar fecha y hora según el momento en donde él lo esté registrando. Un tipo de hora, de vuelta esto es alguna forma de clasificación definida dentro del sistema para justamente después poder sacar algún tipo de estadística de tipos de horas consumidas, donde incluso algunos tendrán un costo asociado o no. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que acá en los técnicos teníamos vamos a buscar, en este caso, a Juan, o no, vamos a hacer más fácil, lo cambiamos acá a José. Decimos que esto lo estuvo haciendo José. Y acá fíjense que en el técnico, vamos a buscar entonces, seguimos con José. Acá en el técnico teníamos el valor y el costo de hora. El costo simplemente para un tema después de que el sistema tuvo un modulito de costos de realización de servicios, de mantenimiento, etcétera, donde yo le puedo decir, a mí hoy José me cuesta 500 pesos la hora y la hora de José, yo a mi cliente se la cobro a razón de 1.500 pesos la hora, ¿sí? Entonces, cuando yo venga acá y le diga, ok, este técnico fue José y fue, no sé, una instalación, fíjense que ya por defecto me sugiere esos 1.500. Salvo que acá, en la parte de tipos de horas, o sea, es ese tipo de horas que yo tengo definido, yo tengo la posibilidad de que, según el tipo de horas, sea facturable o no. Por ejemplo, si es un trabajo en garantía, no lo tengo marcado como facturable. Con lo cual, si yo entro acá y le digo que esto es un trabajo hecho en garantía, el costo lo deja en cero, ¿sí? Obviamente después yo podré venir acá y decir esto en particular, por algún motivo yo arreglé que eran 1.400 y un comentario, no sé, estuve revisando la nivelación, ¿sí? Y así cada una de las intervenciones que se fueron haciendo. Si mañana José o ahora Juan tuvo que ir y estuvo, no sé, 1 hora trabajando y esto, entonces ya decimos que fue el viernes, la categoría, no sé, y revisión de nivelación, ¿sí? Y esta no se la vamos a cobrar porque era una garantía, digamos, fue un supervisor a revisar el trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, de acá
cada uno de los técnicos va a ir declarando cada cosa que va haciendo sobre cada uno de esos equipos. Esto, obviamente, está relacionado con, y acá aprovechamos para derivarnos un poquito de la parte de servicio, del módulo de horas. Esas horas que van a ir cargando los técnicos, después van a ir apareciendo acá en el módulo de horas. Desde este módulo de horas, yo voy a tener dos tipos de horas. Horas relacionadas desde un pedido de servicio, es decir, que nacen en un pedido de servicio. Esto, al momento de cerrar este pedido, estas horas se congelan, o sea, se plasman en el módulo de horas. O voy a poder tener horas independientes de un pedido de servicio. A veces que la dinámica, digamos, de la operación no amerita tener un pedido de servicio, programarlo, etcétera, sino que es algo más rápido y que no está ligado justamente a una programación o a un servicio o algo más grande. Por ejemplo, no sé, me llama el cliente y estoy media hora hablando por teléfono porque tiene un problema, pero no se llega a hacer un pedido porque no hace falta ir al cliente, pero se lo termina resolviendo un técnico en una charla telefónica, ¿sí? Y quieren registrar esa intervención. Tienen dos formas: o se hace un pedido con todas las de la ley, todos los datos, etcétera, y se cargan las horas, se cierra y se pasa, o directamente puedo venir, el técnico, venir acá a Distribuidora Lombardi y decir: charla telefónica por problemas con el ventilador, ¿sí? Y entonces, ¿y quién fue? Y fue José, y estuvo, no sé, en garantía, y fue una hora, no sé, media hora, ¿sí? Entonces, acá en el módulo de horas voy a tener de las dos partes: horas que vinieron desde un pedido de servicio u horas que se ingresaron manualmente directamente contra el cliente sin un pedido de servicio de por medio, ¿sí? Ahí el método de ingreso tenemos dos. Uno es así como lo acabamos de ver, donde voy al cliente, ingreso entro en la solapa de horas e ingreso la hora, o tengo una consola general donde yo podría decir, no sé, para José, ¿sí? Y tengo, esto está más orientado, si José lo va haciendo a medida que va trabajando, lo lógico es que lo haga directamente cliente contra cliente, pues generalmente va a tener abierta la ficha del cliente porque estuvo hablando, porque estuvo viendo los datos de la serie, de los equipos, etcétera, y entonces directamente acá puede ingresarlo. Ahora, si José se va a sentar al final del día y va a cargar los 10 clientes que estuvo trabajando, probablemente le sea más cómodo esto, entonces puede venir de acá y decir, bueno, esto estuve también con la torre, y estuve haciendo una instalación también de una hora, haciendo tal cosa, etcétera, y lo va cargando en esta grilla. Cualquiera de las dos formas termina impactando en el mismo lugar. Va a depender un poco más que nada de cómo sea el método de carga, cuál es más cómoda una u otra, ¿sí? Seguimos con nuestro pedido de servicio. Entonces, cargamos las horas, cargamos ahora los adicionales o insumos o repuestos, o depende cada pedido a qué se refiera, pero básicamente acá lo que yo le estoy diciendo, por un lado, es el tiempo insumido de cada uno de los técnicos, y ahora lo que le voy a decir es si tuvieron que consumir algún material para esa reparación. Entonces, se supone que aparte de la nivelación, del trabajo que estuvo haciendo José para nivelar el lavarropa, tuvo que poner dos patas nuevas, porque estaban gastadas, y entonces le vamos a cobrar, en este caso, de vuelta, ahora vamos a ver cómo impacta todo eso en la parte de los costos. Ahí Juan o José o quien sea está declarando que a este cliente en este servicio dos patas de lavarropa nuevas para poder hacer esa nivelación, ¿sí? Entonces, vamos trabajando con el pedido y vamos avanzando, ¿sí? Desde acá vamos a ver que esto después va a ser facturable o no, según el tilde que tenga acá,
Pero también tenemos estas dos opciones. Una es la de generar egreso y otra es solicitud. Solicitud tiene que ver con la parte de compras. Ahí después vamos a ver un poquito más adelante que yo desde acá puedo generar compras para materiales para este pedido, al igual que lo habíamos visto en la parte de presupuestos. Pero la de egresos es justamente para hacer que en este momento me esté dando de baja esas dos patas al, digamos, del stock que corresponde a este técnico, ¿sí? ¿Cómo se entiende esto? O sea, yo puedo tener un depósito asignado a cada técnico. Fíjense que uno de los campos que tengo relacionados al técnico es el depósito. Entonces, en cada técnico podré, o sea, en este caso yo lo que le estoy diciendo es que José está relacionado al depósito 2. Entonces, podré tener un stock específico de Entango que corresponda a José y a todos los materiales que tiene José en su valija, o en su camioneta, o en su stock, ¿sí? Y cada vez que José vaya consumiendo, como en este caso, 2 patas de lavarropa, yo le puedo generar el egreso desde acá, cosa que el sistema ya me dé de baja ese material directamente del stock de José. O si esto es facturable y esto se lo voy a facturar / remitir, en este caso a distribuidora Lombardi, vamos a entrar en digamos, en la lógica contra el pedido. Entonces esto, cuando yo lo pase a facturar, me va a pasar a facturar también las 2 patas de lavarropa. Con lo cual, en el momento que yo después le genere esa factura remito a distribuidora Lombardi, también las va a descontar del stock, en este caso de José. Cualquiera de los dos métodos es válido. Los dos tienen el mismo resultado, la diferencia es el tiempo, porque muchas veces el egreso, hay mucha diferencia entre el tiempo en el que se hizo el egreso real del tiempo en el que se factura. Entonces, sobre todo para, capaz, pusieron un insumo. Esto obviamente no es solo para pedidos que se hacen a domicilio, sino también trabajos que se hacen localmente. Entonces, yo puede ser que tengo el equipo en mi oficina, le puse el repuesto, quedó reparado, ya le aviso al cliente que lo puede pasar a buscar, pero se factura recién cuando lo pasa a retirar. Entonces, capaz el cliente pasa después de 2 meses a retirarlo porque no le interesaba tanto el equipo, no pudo venir o lo que sea. Y entonces, si yo no genero el egreso previo, perdón, esa mercadería me queda pendiente, digamos, de descargar de mi depósito, y va a decir en forma incorrecta que José tiene esas 2 patas de lavarropa. Entonces, en ese caso, cuando hay mucha diferencia de tiempo entre el consumo y la facturación, se usa esta función de generar egresos. Si esa facturación es inmediata cuando se cierra el pedido, ahí podemos directamente hacer que al momento de facturarle estas 2 patas, que pueden estar en costo cero, si alguien dice, no, está bien, esto le va a ir de regalo al cliente y no se lo voy a facturar, lo puedo dejar en costo cero, pero en el momento de hacer el remito va a descargar igualmente esas 2 patas de lavarropa, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos es la posibilidad de la conexión con el módulo de compras. Entonces, desde ahí yo podré hacer, esto es muy similar a lo que vimos en la parte de presupuestos, podré hacer órdenes de compra, podré asociar órdenes de compra ya generadas o hacer órdenes de compra nueva. Entonces, si yo digo, por ejemplo, estas patas de lavarropa las tengo que comprar, entonces genero una orden de compra a mi proveedor de patas de lavarropa con todos los datos, etc. Generé esta orden de compra. Ahí tengo la posibilidad de enviársela por mail, entonces, bueno, se la voy a mandar el mail a Metalúrgica BPC, que es mi proveedor de patas de lavarropa. Ahí tengo la impresión de la orden de compra y me quedó generada esa orden de compra, ¿sí? Esta orden de compra después tiene todo, obviamente, su seguimiento en Tango. Se autoriza, se emite, se recibe, etcétera, y yo voy viendo esa actualización. Desde acá puedo ir viendo el estado de esa orden de compra, a ver si ya se recibió o no, etcétera, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que puede
asociar el técnico, fotos y adjuntos. Adjuntos, si yo digo, por ejemplo, no sé, tengo no sé, la salida son esos lavarropas son inteligentes y quiero guardar cada vez que se hace un servicio, quiero guardar la salida del diagnóstico de ese lavarropa. Entonces, y eso lo tengo en un archivo, en un Word, en un TXT, no sé, cualquier cosa, cualquier archivo yo lo puedo asociar justamente a ese pedido para que me quede pegado a ese servicio. Lo mismo con las fotos. Si yo digo, no sé, cada vez que termino de hacer el pedido le saco una foto al equipo, o no sé, hago limpiezas de equipo y entonces le saco una foto antes, una foto después para documentar y que quede grabado, qué sé yo, también voy a poder asociar fotos en cada pedido de servicio. Ahí es simplemente buscarlo o arrastrarlo en esta grilla y me va a ir asociando esos adjuntos o esas fotos, ¿sí? Después, bueno, acá estuvimos viendo que tenemos distintas grillas. Obviamente, en función del uso que le da cada uno, algunas valdrán la pena o no, digamos, tenerlas visibles o si las van a usar o no. Todo este formulario es configurable por el usuario. ¿Qué significa? Si yo digo, por ejemplo, no sé, fotos a mí no sé, órdenes de compra a mí no me interesa porque no voy a usar, puedo venir acá y decir, esta grilla la saco, ¿sí? Y en realidad, adjuntos y fotos para mí son dos grillas que las quiero tener siempre visibles, entonces vengo acá, lo arrastro y lo pongo acá. Y el de fotos también lo arrastro y lo pongo acá. Entonces, ahí me quedaron, no sé, adjuntos y fotos en dos grillas visibles al mismo nivel. O vengo acá y digo, no, lo quiero en realidad, como son pocos, lo quiero meter acá arriba, ¿sí? Entonces, toda esta configuración, o, no sé, el diagnóstico, en realidad, y los tengo acá como desplegables acá arriba, porque no son campos demasiado usados, y no quiero que me ocupen lugar y me den más lugar para el resto de las grillas. Cambiar el tamaño, etcétera. Con todo esto, luego de hacer toda esta configuración y quedarme con las grillas que me gustan, en el formato, etcétera, vengo acá, guardar formato, y ya me quedó guardada esa configuración para mi usuario según, digamos, lo había definido, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a poder hacer acá, obviamente, es la impresión de este presupuesto. Este presupuesto viene con un formato predefinido, obviamente lo mismo que habíamos explicado en la parte de presupuestos, donde cada uno después definía el formato de impresión basado en un RPT, con posibilidad de RPTs adicionales, es decir, formatos adicionales donde pueden variar la presentación, los campos que se muestran, etc. La posibilidad de enviarlo por mail, exactamente lo mismo que en el presupuesto, plantillas, seguimiento, activador, etc. Desde acá tengo todo el motorcito del envío, la generación del PDF y el envío por mail. Pasar y generar, ya los vamos a ver, copiar y eliminar. No hay mucha aclaración, o sea, el copiar es lo mismo que habíamos visto en el calendario de arrastrar con el control apretado, que me generaba una copia de ese presupuesto, y el eliminar, obviamente, elimina el presupuesto, ¿sí? Después, en el módulo de series, acá es donde también nos mezclamos, como hicimos con el módulo de horas, con otro módulo dentro del sistema. Acá lo que voy a definir desde acá, desde la grilla de series, es qué equipos, o sea, ¿para qué sirve el módulo de series? El módulo de series lo que me va a permitir es mantener información de los equipos que tiene mi cliente, no importa si se los vendí yo o son equipos que él tenía y los está manteniendo con nosotros, etcétera, pero de ahí yo quiero tener cierta información de esos equipos. Entonces, y a su vez, obviamente, asociar ese equipo a un pedido de servicio. Desde acá podré entrar en los series, y estos acá lo que me está dando son los series que tiene cargado ese cliente. Entonces te voy a decir que este equipo, este pedido de distribuidora Lombardi,
corresponde a este número de serie. O podría decir, bueno, esto en realidad distribuidora Lombardi me está llamando por un lavarropa nuevo que no lo tenía registrado, y entonces lo vamos a cargar. ¿Cómo lo vemos en el cliente? Acá tengo en distribuidora Lombardi, tengo la solapa de series. Ahí tengo todos los series que tiene distribuidora Lombardi. Entonces, me acabo de enterar que tiene un número de serie nuevo. Este es el número de serie. Descripción, lavarropa, modelo B50. Fecha de alta, bueno, acá de vuelta la misma aclaración que hacíamos con los otros, digamos, con los otros módulos, campos que viene por defecto dentro del sistema, la posibilidad de que ustedes tiren abajo estos campos, pongan campos nuevos, bloqueen, oculten, etcétera, digamos, campos, tablas, etcétera. Por ejemplo, esta, no sé, que aparece acá de datos con este desplegable, eso obviamente corresponde a un campo adicional que se definió en la serie, ¿sí? Entonces acá, y sobre todo esto es algo que se usa y mucho, porque obviamente los equipos de cada rubro o de cada sector tienen características muy distintas entre sí, entonces acá es donde ustedes pueden ser creativos y guardar todos los datos que correspondan a ese equipo. Al que vende motos será los datos de chasis, marca, color, etcétera. Al que vende, no sé, artículos del hogar será, si es el televisor, el número de serie, partida, etcétera. Al que vende maquinaria será la configuración, las revoluciones, el plan de mantenimiento, bueno, cada uno con los datos específicos, ¿no?, de cada uno de ellos. Y en la parte de abajo tenemos observaciones y comentarios, digamos, con texto libre. Adjuntos, si yo quiero tener documentación adjunta de esta serie en particular, me va a servir para guardar, no sé, manuales, hoja de garantía o cosas por el estilo, pegado al número de serie. Y acá tengo todos los pedidos. Ahora vamos a ver cómo se va completando eso solo. Tengo todos los pedidos que corresponden a este número de serie. Entonces, acabamos de cargar un número de serie nuevo, que es el lavarropa que nos acabamos de enterar que Lombardi tiene. Acá lo que hacemos es asignárselo. Podemos poner un comentario y grabamos ese pedido de servicio. Obviamente acá, ahora, al refrescar los datos de esta serie, ya me apareció ese pedido de servicio asociado, en este caso, a el lavarropa que acabamos de dar de alta como número de serie, ¿sí? Ahora, ahí fuimos completando todos los datos del pedido de servicio. Completamos las horas, completamos los insumos, órdenes de compra por reposición. No sé si lo hice la aclaración. Esa orden de compra, en realidad, yo di el ejemplo de reposición de materiales, pero también se usa mucho cuando son trabajos de tercero. Es decir, esa orden de compra, no sé, yo me encargo de reparar camiones, ¿sí? Y la parte mecánica es lo que yo hago. Pero capaz, no sé, vino el camión y tenía un tema, no sé, el tapizado del asiento estaba deteriorado y lo quiero hacer el retapizado de ese asiento. Capaz es algo que nosotros no lo hacemos internamente y entonces es un trabajo de terceros que hay que hacer para completar ese pedido de servicio. Para eso yo podría de vuelta hacer una orden de compra y hacer todo el seguimiento de esa orden de compra desde acá, saber cuándo está listo el retapizado, si ya se le facturó, se pagó, etcétera, y tener toda esa información directamente desde el pedido de servicio, ¿sí? Decía, entonces, pusimos órdenes de compra, adjuntos y fotos, asociamos el o los series que corresponden a este servicio, etcétera. Ahora, después teníamos dos opciones y esto va a depender un poco del flujo de cómo siga todo esto. Según el tipo de operatoria, empresa y cómo se está organizado, se divide, digamos, en esta parte en dos grandes posibilidades. Muchas veces se hace un presupuesto previo, del presupuesto se genera un pedido de servicio, se ejecuta el pedido de servicio y lo que se factura es el presupuesto, o
se da la inversa, donde entra en un pedido de servicio, ese pedido de servicio se genera una revisión, esa revisión genera un presupuesto y después lo que se factura es ese presupuesto, ¿sí? Entonces, ahí yo siempre voy a tener esa posibilidad de asociar un pedido de servicio con un presupuesto. Desde acá puedo generar un presupuesto o, una cosa que no vimos en el módulo anterior, en el de presupuestos, desde un presupuesto tengo la posibilidad de generar un pedido de servicio. Obviamente depende cómo sea la dinámica y cómo lo tengan configurado, pueden usar una u otra o las dos indistintamente. Si yo, desde este pedido de servicio, quiero generar un presupuesto, fíjense que me genera, por un lado, un ítem que corresponde al servicio, que correspondía con este ítem que yo le puse que correspondía al artículo, ¿sí? Y otro ítem que corresponde en este caso a las dos patas que hubo que poner como insumos dentro del servicio. Ahora, analicemos un poquito el tema de los precios. Ahí yo tenía las dos patas, que son los 250 pesos, eso es sencillo, pero fíjense que acá me puso 2.800 como precio del servicio. Acá vamos a ver dos cosas. Por un lado el precio y por otro lado este texto que me puso de la descripción. ¿De dónde sacó esos 2.800 pesos? Alguien le había dicho que esto tenía un importe fijo de 1.200 pesos, ¿sí? Y que a su vez esto tenía tanto, el costo horario era de tal importe por hora. Bueno, ahí el sistema, eso es configurable, cómo quieren que haga esa cuenta, si considera o no el fijo, si considera cuando supera, etc. Y desde ahí determina el sistema ese precio, digamos, del servicio. En cuanto a la descripción, el sistema ahí lo que me sugiere por defecto es esta descripción, pero esta descripción es personalizable en función del código del artículo que yo haya elegido, es decir, si ese artículo tiene una descripción en lo que llama el comentario, yo puedo poner algún texto, una combinación de texto fijo y variable, las variables, por ejemplo, el número de pedido, la fecha de finalización, etc. Entonces podré tener algún texto prearmado para justamente asignarle a el texto del ítem del servicio, ¿sí? Esto después sigue el circuito normal que habíamos visto de presupuesto, se genera el presupuesto, se envía, se aprueba, se acepta, etcétera. Digamos, tiene todo ese mismo seguimiento que habíamos visto para la parte de presupuestos. La otra posibilidad que tenemos es que este pedido de servicio, en vez de transformarlo en un presupuesto, se transforme en un pedido de tango, ¿sí? Entonces, esto obviamente va a ser según el esquema que esté configurado. En algunos casos de un pedido se genera un presupuesto, porque tiene una negociación, etcétera, hasta que eso eventualmente se factura. O en otros casos directamente el pedido, así como se terminó, ya está listo para facturar y no haría falta pasar por presupuesto. Siendo ese el caso, yo puedo, en vez de generar un presupuesto, directamente pasarlo a pedido. Entonces, de vuelta, descripción modificable, donde yo podré editarla o puedo venir preconfigurada desde el pedido desde la descripción del ítem del pedido, y ahí me genera, en este caso, me generó un pedido de servicio, un pedido de tango asociado a este pedido. De vuelta, con el detalle de los artículos, el costo, etcétera, digamos, todo ese detalle según lo que yo tenía configurado, ¿sí? Ese pedido, obviamente, una vez generado ese pedido, ya está listo para facturar, aprobar, hacer el seguimiento en el sistema de gestión directamente, y eso después generará la factura, remito. Ahí es donde, les decía, se generaría la descarga del stock, etc. ¿Sí? Otra
de los modulitos que tenemos acá relacionados, que habíamos visto una parte de la clase anterior, era lo de oportunidades y proyectos. Yo acá a cada pedido de servicio puedo asociarle una oportunidad en particular. ¿Qué significa esto? O sea, yo tomo este pedido y le digo que esto en realidad va a ser asociado a esta instalación de la obra, ¿sí? Esto más que nada, ¿para qué? Para que después todo, así como habíamos visto antes de ver este pedido de servicio, el módulo de oportunidades donde yo podía asociar una tratativa, un presupuesto, una factura, etcétera, también voy a poder asociar un pedido de servicio y obviamente las horas. Fíjense que una de las columnas que teníamos también en la parte de horas era la oportunidad. Después teníamos el panel de oportunidades donde veía todo en forma global, veía las oportunidades, el detalle y el consumo de cada una de esas oportunidades, etcétera, ¿sí? Entonces, desde acá podré asignarle a ese pedido una oportunidad. Muchas veces esta oportunidad para lo que se usa es cuando tienen algunos paquetes fijos. Por ejemplo, yo podría decir, no sé, esta que dice prueba, no sé, a este cliente yo le vendí un, no sé, mantenimiento de 10 horas, ¿sí? Y entonces yo acá le podría decir que esto corresponde a 10 horas de mantenimiento, ¿sí? Y esos pedidos ir asignándoselos a ese mantenimiento. ¿Qué significa esto? Si yo estoy acá, vengo y selecciono ese mantenimiento, cuando a medida, digamos, que yo voy asignándole trabajo a ese, digamos, a ese mantenimiento, el sistema me va después a ir descontando, fíjense que ahí me pone horas del proyecto, hay 10, consumidas 0, porque todavía no se consumió nada, restantes 10 horas. Entonces, hoy estuvo, no sé, José o Juan trabajando 6 horas con ese proyecto, ¿sí? Cuando yo esto lo cierro y, digamos, cierro ese pedido, o si esta carga, en vez de hacerla a través de un pedido de servicio, lo cargo a través de horas, a medida que yo voy consumiendo horas de ese mantenimiento, fíjense que acá me dice, son 10 y ya consumiste 6, ¿sí? Entonces, en el próximo pedido de servicio que yo quiera, en este caso, asignarle a distribuidora Lombardi, si yo quiero, no sé, hacer un nuevo pedido, cuando vaya a, obviamente tengo el detalle de cuántas horas tengo, cuántas tengo consumidas, etcétera, pero también si yo hago esto, el sistema me va a avisar, ojo, que con estas 5 horas estimadas se excede el total del proyecto planteado, ¿sí? Como una especie de control, después se podrá, por sistema de validación, se podrá bloquear para que no permitir grabarlo si se excede, cosas por el estilo, pero digamos, al menos me da una alerta de que me estoy accediendo para ese proyecto contratado, ¿sí? Entonces, desde acá es donde terminamos, digamos, de ver la parte de el proyecto, donde antes de la venta lo considerábamos una oportunidad, una vez que está en ejecución es un proyecto y ese proyecto voy a ir consumiendo horas. En algunos casos esas horas serán solamente informativas para después poder sacar análisis, estadísticas o cosas por el estilo, y en algunos casos serán limitantes como para decir, bueno, este proyecto yo le vendí y estimé que eran 10 horas y no me tengo que exceder de esas 10 horas presupuestadas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver un poquito la parte de la web, esto que hablábamos al principio, que tenía la posibilidad de entrar el técnico desde la web, así vemos un poco cómo es este técnico, cómo sería, digamos, el uso de la parte web de servicio técnico desde un explorador. Esto que estamos viendo obviamente va a aplicar, sea un celular, un Explorer, Chrome o el navegador que sea, en el dispositivo que sea, ¿sí?
Desde acá tenemos, por un lado, la consola de pedidos de servicio, esa que teníamos al principio con la grilla, el calendario, etcétera, el mismo concepto, técnicos, estado, fecha, categoría, origen, etcétera. Calendario o grilla, en el calendario la puedo ver por semana, por día, por mes, etcétera, digamos, todo eso exactamente lo mismo, donde yo también puedo cambiar de técnico, donde tengo el detalle, abro el pedido, abro el cliente, etcétera, tengo, digamos, todo el mismo uso que veíamos ahí. Y dentro del pedido de servicio en sí, tenemos la posibilidad de cargar las horas, cargar series, cargar adicionales, adjuntos, fotos, etcétera. Fíjense que acá hay dos cositas. Primero vamos a probar uno de carga de horas, así ven cómo es. Desde acá les digo, bueno, esto estuvo 2 horas trabajando con ese cliente. Tengo la parte de ubicación, el valor de la hora, comentario, etcétera. Digamos, desde acá puedo registrar las horas de ese técnico. Acá me está faltando. Entonces, lo mismo para los series, de acá puedo asociar los series, lo mismo para adicionales, de acá puedo ver asociar esos adicionales, digamos, que habíamos visto. Y la única, digamos, la diferencia acá que tenemos, sobre todo con la parte de fotos, si esto lo estamos usando desde un dispositivo tipo celular que tiene cámara, de acá tendré la opción de adjuntar una foto que ya tengo o directamente en el momento sacar una foto y subirla dentro del sistema, ¿sí? Y lo que se me agrega acá en este módulo, en esta versión, digamos, que no está obviamente en la versión de escritorio, es la posibilidad de que el cliente lo firme. Esto, digamos, asumimos que estamos en un dispositivo con una pantalla táctil, tipo celular, tablet o algo por el estilo, y una vez que el técnico terminó de completar todos estos datos, todo esto lo está completando, digamos, ahí en el domicilio del cliente, podría pedirle al cliente que firme esto en forma digital. Entonces, desde acá, el cliente podrá firmar directamente sobre la pantalla, lo grabó y ya quedó aplicada la firma. Fíjense que acá yo tenía en cada pedido, ¿no? Ven que, por ejemplo, este dice sin firmar. Si ese pedido está firmado, ahí me aparece en verde que ese pedido ya fue firmado por el cliente, puedo consultar la firma en la impresión. Esto si yo lo quiero imprimir y en mi formato de impresión tengo definida la firma digamos, que salga la firma, podré estar viéndola ahí en la impresión, etcétera, digamos, todas esas funciones. Esto es obviamente exactamente lo mismo en cuanto al uso y las funciones que tiene el módulo en el desktop, ¿sí? Lo mismo para la parte de programación, todo esto, el mismo funcionamiento, con la salvedad de la diferencia de las pantallas, pero la misma forma de utilizarlo, ¿sí? Ahora, acá, y esto lo vamos a mostrar muy rápidamente, ¿se acuerdan que en la primera sesión que se había empezado con una presentación de tipo PowerPoint, donde veíamos las distintas plataformas, habíamos hablado de la plataforma desktop, que fue el 90% de lo que estuvimos viendo, la plataforma web, que fue esto, en particular esto que estábamos viendo recién y algo que vimos la clase pasada, y de esa web distinguíamos entre web usuarios, o sea, web vendedores, web interna, y web para clientes, ¿sí? Ahora yo estoy a punto de entrar en el sistema como un cliente. En particular, vamos acá a distribuidora Lombardi. Fíjense que yo tengo este usuario, ¿sí? Vamos a anclar estas dos, así nos sirve y las podemos ver bien claro. Entonces yo tengo este usuario con este correo electrónico generado, ¿sí? Donde le asigné a ese usuario un perfil para su web, ¿sí? También de acá podría setearle la contraseña, si le quiero poner una contraseña o si quiero que después el cliente administre su contraseña y la ingrese, también
podría hacerlo, pero si no también le puedo setear yo directamente la contraseña. Al habilitarlo y asignarle un perfil, acá en el perfil, vamos a verlo muy rápidamente, sobre todo la parte de servicio, pero como de acá yo puedo controlar qué es lo que quiero que vea el cliente de cada uno de estos ítems. O sea, por ejemplo, si ve o no ve las facturas, y si ve las facturas, si ve todas, o ve solamente las pendientes, y dentro de la facturación, si puede ver todos los comprobantes, o digo, no, los débitos y créditos internos no me sirve que los vea, y los recibos tampoco, y solamente factura y nota de débito. Entonces puedo tildar acá y ver esto. Para pedido de servicio, bueno, lo mismo para pedidos, para presupuestos, etcétera, y para pedidos de servicio en particular, podré indicarle si es visible o no el módulo y qué estados, los permisos se basan en estados, en qué estado de pedidos de servicio el cliente podrá verlos y en qué estados podrá también modificarlos. Esto, como está definido, es en estado pendiente, en estado, digamos, en lectura va a tener sobre los estados cerrados, pasados y pendientes. Es decir, el confirmado no lo va a ver nunca el cliente, ¿sí? Entonces, de acá yo puedo seleccionar cada estado individual. Entonces yo digo, no, en realidad el confirmado sí, el que no quiero que vea es el cerrado. De acá puedo configurar eso. Pero a su vez va a poder modificar el pedido de servicio mientras esté en estado pendiente. Esto, asociado con esto que les decía al principio de hacer un flujo de pedidos de servicio, yo podría hacer que en el caso de que mi cliente, ¿se acuerdan que al principio de esta clase decíamos que Lombardi había hecho la opción más obsoleta, más antigua, y había levantado el teléfono y se había comunicado? Yo puedo hacer que en vez de hacer que Lombardi me llame por teléfono, darle acceso a uno o varios usuarios dentro de la empresa de Lombardi a este portal web, donde va a entrar y va a poder ver los pedidos ya ejecutados o en ejecución, etcétera, y también va a poder, en este caso, poner pedidos nuevos, ¿sí? Pero los va a poder ver y poner ante determinados estados. Entonces yo puedo decir que los pedidos que entran nuevos van a entrar en estado a asignar, ¿sí? Y por flujo interno dentro de mi empresa, lo primero que hace el técnico cuando toma el pedido es pasarlo a estado asignado, por ejemplo. Entonces, lo que hace ese cambio de estado, más allá de ir avanzando digamos, en el circuito, es automáticamente bloquearle, en este caso al cliente, la posibilidad de modificación de ese pedido, porque se supone que yo ya lo tomé y ya están trabajando, entonces no quiero que me lo modifique. Entonces, basado en estados y esta configuración que yo tengo acá, puedo hacer que mi cliente ponga el pedido, pero una vez que yo ya empecé a trabajar o empezaron a trabajar con ese pedido, que automáticamente se le bloquee. Pero no solo eso, sino que también puedo hacer que vea cierta información, porque obviamente a mí no me interesa que capaz vea todos estos campos del pedido de servicio. Entonces también podré bloquear campos. ¿Cómo es eso? Entonces, portal web, entra el cliente, acaba de entrar con su dirección de mail, ya no va a ser un usuario y una contraseña de un usuario local, sino que va a ser el mail del contacto y su contraseña. Ingresa, y acá fíjense, ya no me aparece la pantalla de búsqueda del cliente, ya me lleva obviamente a distribuidora Lombardi, que es la ficha del cliente que corresponde con este contacto, ¿sí? Según la definición de este perfil, yo había dicho que para la solapa principal tenía acceso de solo lectura, o sea, ve todos los datos, pero solo los puede leer y no los puede modificar. Yo de acá le podría haber dicho, también le permito modificarlo, y le permito modificar, pero solamente determinados datos. Lo mismo para la solapa de condiciones, contactos, fíjense que acá están ocultas, y yo en este caso lo único que le dejé es la de presupuestos para que vea, pueda hacer el seguimiento de sus presupuestos o incluso haga un nuevo presupuesto, la de pedidos de servicio y la de facturas. En este caso, la de pedidos de servicio con las restricciones de
que tengo configuradas acá en el perfil. Entonces solamente podré estar viendo los estados confirmado, pasado y pendiente. Y solamente podré estar modificando los que estén pendientes, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá y quiero abrir ese pedido de servicio, me lo va a dejar todo bloqueado porque no tengo acceso de escritura. De acá yo puedo ir identificando qué campos quiero o no quiero mostrar. Ahora vamos a ver cómo se hace, así les muestro un par de ejemplos. Pero después, decíamos, el dependiente sí lo tengo habilitado. Entonces, si yo, primero, si mi cliente quisiera hacer un nuevo pedido, viene acá, hace un nuevo pedido y eso me genera un nuevo pedido. Opcionalmente, si quiero, hasta con un aviso a alguien, digamos, encargado de servicio técnico, avisando que Lombardi acaba de poner un pedido, etc. ¿Sí? Y si no, podrá ver, editar o consultar el detalle del pedido según el acceso que tenga. Si yo entro acá en editar, fíjense que hay algunos campos, acá siguen apareciendo todos, nadie lo bloqueó, pero hay varios campos que me aparecen grisados, que me aparecen bloqueados, o sea que no puede editar. Eso tiene que ver justamente con esta configuración que, sobre todo cuando entra un cliente, yo no quiero que vea todos estos datos, si es con cargo o no, no sé, la dirección, la prioridad y un montón de campos que se los quiero ocultar al cliente. ¿Cómo se ocultan? Con el mismo método que estábamos viendo hasta ahora de esto de ocultar, etiquetas. Fíjense que hay digamos, un usuario especial que es para clientes web, donde yo le puedo decir, en este caso, todos estos que están solo lectura. Ahora, en vez de solo lectura, acá le podría decir oculto. Vamos a cambiarle rápidamente todos estos, así vemos cómo aplica el cambio. Y entonces, o una combinación, obviamente yo podría decir, algunos campos los tengo solo lectura, otros los tengo ocultos, dejo o no dejo ver la grilla de insumos, dejo o no dejo ver la grilla de series, etcétera. De cada uno de esos podré configurarlo. Y vamos a ver cómo esto aplica. O sea, yo tenía esa pantalla, salgo, vuelvo a ingresar a ese mismo pedido. Y ahora, tanto para ese pedido o para un pedido nuevo, etcétera, fíjense cómo cambió de lo que yo tenía acá con todos los datos y ahí me fue desapareciendo varios campos, ¿sí? Obviamente esto, la idea es configurarle al cliente la interfaz mínima y necesaria para no marearlo y no mostrar obviamente información de más. Entonces desde acá pueden ir configurando qué campos mostrar, qué campos ocultar, cuáles de estas grillas van a querer que pueda o no pueda ver el cliente, etcétera, y adaptar el formulario de pedido según los datos que yo quiero exponer a mis clientes, ¿sí? De acá, de vuelta, asociado con eso que habíamos hablado al principio de acciones, etcétera, que pueden estar disparadas por distintos eventos, cada vez que haya, no sé, un cambio de algo que se suele programar, es que, por ejemplo, cada vez que haya un cambio de estado en un pedido de servicio, al cliente le llegue una notificación, se pueda meter en el portal, consultar ese estado, incluso a veces, por ejemplo, decir, bueno, quedamos a la confirmación de que entre y ponga un tilde en determinado campo. Ese campo puede ser un campo adicional que me está aceptando las condiciones del pedido de servicio. Entonces, cuando se llega a determinado estado, le mando un mail al cliente diciendo tenés que meterte en la web y tildarme el conformado. Entra el cliente, entra en ese pedido, tilda el conformado, eso hace que cambie de estado, pase al siguiente paso, etc. Ese tipo de cosas justamente es la que se, digamos, suele programar en este módulo, sobre todo con el acceso a web del lado del cliente, como para justamente hacer el seguimiento del estado del pedido, etc. ¿Sí? Bien, hasta acá llegamos con el contenido de este octavo y último módulo. Como siempre,
nos quedamos un ratito más por si hay alguna duda o quedó alguna consulta. Si no, de vuelta, muchísimas gracias a todos por la participación y ya no nos estamos viendo seguido. Seguramente el mes que viene nos estaremos volviendo a encontrar o volveremos a hacer una nueva sesión de cursos. Si no, de vuelta a todos, muchas gracias por participar y nos estamos viendo.